Bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Déjenme Buenas tardes a todos. identificarme porque estoy. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la parte 2 de esta plática dedicada el día de hoy a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. La participación anterior hablamos de las responsabilidades administrativas contenidas en la Constitución. Hablamos de juicio político, de juicio de procedencia y vimos la lista general de las responsabilidades administrativas. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto, algún comentario? Sí, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí se oye, sí se oye bien. Sí, se escucha bastante bien, doctor. Perfecto. Bien. Entonces, si no hubiera... Okay. Si no hubiera algún comentario adicional o alguna pregunta, continuaríamos ahora con la parte ya específicamente de las responsabilidades administrativas contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como lo habíamos venido comentando, el pilar de las responsabilidades administrativas es prácticamente el principio de legalidad. Sí, comentábamos que el principio de legalidad, que nosotros los litigantes lo conocemos como el referenciado a que ningún acto de autoridad, sea para molestia o para suprimir algún derecho, puede estar emitido si no está debidamente fundado y no está debidamente motivado. Esto implica que los servidores públicos solo pueden hacer aquello a lo que están específicamente determinados. Sí, Bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativas trae una serie de principios que establece para los servidores públicos. Estos principios los traduce en una serie de directrices que forman el entorno o el marco de las responsabilidades administrativas. Si recordamos los principios que tiene la Constitución, estos son muy similares, a los que contiene la Constitución. Si estos principios son los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, obviamente honradez, lealtad, imparcialidad. Ay, me faltan algunos, eficiencia y eficacia, rendición de cuentas, y bueno, probablemente me falta alguno más. Pero ahorita que revisemos las directrices, que son las que marca el artículo 7 de la ley, vamos a ver este entorno. Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué esperamos de un servidor público? ¿Alguien me puede comentar qué espera? Cuando yo voy a sacar mi licencia, cuando voy a cambiar mis placas, ¿sí? Cuando voy a presentar un escrito, cuando voy a solicitar una autorización para que entre a trabajar mi restaurante, ¿qué espero de la persona que me va a atender? ¿Alguien quiere hacer algún comentario?
Pues ¿Qué más espera? que nada el trato que sea con amabilidad, porque casi la mayoría, pues nos llevamos con la sorpresa de que pues la mayor parte de los servidores públicos tienen un trato muy déspota hacia las personas que van a solicitar los servicios. Eso yo en lo personal lo he vivido. O sea, un trato amable. ¿Alguien más? Bueno, veo que esperamos muy poco de nuestros servidores públicos. Bien, el que sea una persona amable, ¿creen ustedes que es una responsabilidad, que es una obligación de un servidor público? Pues yo diría que sí, doctor, ya que yo fui servidora pública durante 27 años y pues la mayor parte de mis derechohabientes de IMSS, aparte, pues una de las principales manifestaciones que hacían era el trato déspota de todo el personal que trabajaba en el hospital. Incluso cuando yo pues, los atendía, pues como que se llevaban la sorpresa de decir, son las 3 de la mañana y usted no está de genio. Le digo, no, porque es mi problema el que yo elegí trabajar en esta jornada, ¿no? Le digo, entonces a mí es mi obligación tratarlos, pues sobre todo con respeto y amabilidad, así como yo quisiera que me trataran cuando yo voy a recibir una atención a estas altas horas de noche, ¿no? Porque una vez me tocó llevar a mi hijo que estaba muy pequeño, yo pensé que era un apendicitis. Entonces yo lo llevé pues en horas de donde yo no, o sea, de mi día que yo no laboraba y vi que la doctora salía acomodándose patas. Yo sé que a las 3 de la mañana, pues estaba pasando, pero me trató con la punta de por poquito y me golpea. Y me dice, no, es que no es posible que usted estaba en el hospital ahí en Avenida Río Magdalena, en San Ángel. Esta zona es súper peligrosa porque... ¿Perdón? Se fue el sonido. Bien, ya se nos fue. Bueno, el trato de un servidor público debe ser cordial, debe ser cortés. Así es, doctor. ¿Sí? Digo, no necesariamente con una sonrisa, pero no tienen por qué tratarnos mal. Una de las obligaciones del servidor público es dar el mismo trato sin privilegios o preferencias a las personas con las que trate. No debe permitir influencias, ni debe permitir que le afecten sus filias o fobias en sus decisiones o en su trato. Tiene que tratar a la persona de manera objetiva, es una de las obligaciones. Más adelante vamos a ver que se han establecido códigos de ética en distintas instituciones. En particular el IMSS, de lo que yo recuerdo, tiene la política y está dentro de su código de ética el trato cordial y la sonrisa para el trato a los derechohabientes. Más adelante lo vamos a comentar, pero es una de las obligaciones. Es una de las obligaciones que tienen los servidores públicos. La Ley Federal de Responsabilidades tiene específicas 13 obligaciones para los servidores públicos. Y están relacionadas con estos principios que comentamos la vez anterior. Y se encuentran en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Digo, finalmente no hay uno más importante que otro. Sin embargo, hay unos en los que vale la pena
central. Desde luego, la administración de los recursos públicos que tienen bajo su custodia. Pues es una de las responsabilidades fundamentales del servidor público. Debe tratarlos, pues, con eficiencia, con eficacia, con economía, con transparencia y con honradez. Sí, tiene también la obligación de atender y de actuar conforme a una cultura de respeto y de servicio que esté orientada al logro de los objetivos y al cumplimiento de los fines de la función que les es otorgada. Desde luego, atendiendo al principio de legalidad, debe actuar conforme a la norma que le rige, que le atribuye y que le determina cuáles son sus funciones, facultades y cuáles son sus atribuciones. Sí, y desde luego en su actuar no debe de pretender obtener algún beneficio ni buscar alguna compensación adicional a las que tiene derecho por los tabuladores establecidos para ellos. Sí, debe de abstenerse de asociarse para establecer negocios privados que afecten que puedan generar un conflicto de interés con la labor que desarrollan. ¿Sí? Y si los tuviera, cuando entra al servicio público, debe de separarse de estas actividades, de estos intereses económicos que puedan afectar de alguna manera el ejercicio de su responsabilidad. ¿Sí? Debe de abstenerse de intervenir en la selección, nombramiento o designación de algún familiar, de alguna persona que sea familiar de él, o la que tenga amistad, o la que tenga relación personal o de negocios. Esta responsabilidad se extiende al parentesco por línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado, y por línea colateral hasta el 4º grado, y el parentesco por afinidad también hasta el cuarto grado. Sí, y desde luego debe de comprometerse a respetar los derechos humanos. Sí, le digo, tiene 13 responsabilidades específicas esta disposición de la ley, que deben de obligar al servidor público a actuar frente al cumplimiento de sus obligaciones. Bien, cuando el servidor público incumple su obligación, cae en lo que se determina una falta administrativa y puede ser sujeto de una responsabilidad administrativa. La materia de responsabilidades administrativas hasta hace unos años, ha sido motivo de estudio y de interés por parte de los juzgadores, principalmente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte llama a esto, sí, el derecho administrativo sancionador. Y de una u otra manera, tratando de establecer una línea de separación muy clara, lo ha tratado de identificar con el derecho penal. Algunos principios del derecho penal ahora en la actualidad se están aplicando al derecho administrativo sancionador, que es el de las responsabilidades administrativas, y han hecho más claro y en ocasiones más confuso la aplicación del derecho administrativo en materia de responsabilidades administrativas. Sin embargo, ya en la actualidad está definido que para que exista una falta administrativa deben de cumplirse 5 elementos que son prácticamente muy similares a los de la comisión de un delito. Para la falta administrativa se requiere una conducta, una tipicidad
una antijuricidad, una culpabilidad y una punibilidad. Son los 5 elementos que se requieren para que nosotros podamos determinar que la conducta de un servidor público, ya sea una conducta por acción o por omisión, puede ser materia de una responsabilidad administrativa. Como decíamos, bueno, pues la conducta es una conducta de acción u omisión. La tipicidad tiene que ser una tipicidad establecida en la norma. Aquí la Corte, vamos a tratar de entendernos, voy a tratar de explicarnos. ¿Alguien tiene presente lo que es la tipicidad en materia penal? ¿Alguien me ayuda con eso? La adecuación de la conducta al tipo penal establecido, doctor. Exacto. Esto quiere decir que se requiere que nuestra conducta, la conducta que pudiéramos nosotros reprochar, debe de estar establecida en una norma como algo identificado para poderse reprochar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La Corte ha establecido para el derecho penal que los denominados tipos en blanco, cuando son complementados por un reglamento, son anticonstitucionales. ¿Me van siguiendo? Identificamos lo que es un tipo en blanco. Identificamos lo que es un tipo penal en blanco. Bueno, tipo penal en blanco es aquel en el que la ley, digamos en este caso el Código Penal Federal, establece una conducta como delito, una conducta general. Y al momento de particularizarla o de establecer las características identificativas de cada uno de los elementos, se acude a un reglamento. Voy a poner un ejemplo. Si el tipo penal dice que se entiende por robar aquel que dispone de lo que no es de su propiedad. Este es el tipo penal general, está en el Código Penal. Vamos a suponer que en un reglamento establezca que el tomar algo de un escritorio es un tipo penal específico. Estamos hablando de robo y estamos hablando de un robo en particular, que es el tomar unos papeles o unos bienes que estén sobre un escritorio en una oficina, ya sea pública o privada. Si esta definición, si esta descripción del tipo penal, si esta descripción específica del tipo penal está en un reglamento, para la Suprema Corte de Justicia es anticonstitucional. Y dice que es anticonstitucional porque la facultad para legislar en materia de derecho penal, en materia de tipos penales, es exclusiva del Congreso de la Unión y no del Ejecutivo, que es quien emitiría un reglamento. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Sí. Sí, Bien. doctor. Bien, este tipo blanco, estos tipos penales en blanco, para el caso del derecho administrativo, para el caso del tipo administrativo en blanco, la Corte ha determinado que no necesariamente es anticonstitucional. O sea, y si nosotros atendemos a la disposición que marca la norma, que sería la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el 100% de las violaciones derivadas de responsabilidades administrativas, pero no el 100%, digamos que el 80% de las sanciones que se derivan de responsabilidades administrativas provienen del incumplimiento de una norma que no es emitida por el Congreso de la Unión. Es por faltas
a los manuales de organización, a los manuales de procedimientos, a los códigos de ética, ¿sí? A los reglamentos internos de las dependencias o de las entidades de la administración pública, que serían tipos en blanco. ¿Sí? Acabamos de ver la conducta. Dice, es una obligación del servidor público dar el mismo trato sin privilegios o preferencias y no permitir influencias que afecten sus decisiones o funciones de manera objetiva. Esto es lo que dice la ley. La especificación de las conductas que se relacionan con esta directriz que marca la ley están determinadas en reglamentos internos que emite el Ejecutivo, en acuerdos o decretos que emite el Ejecutivo, en acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda o por lo que le llaman las globalizadoras, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía, por las propias dependencias y entidades que determinan el comportamiento de sus servidores, que emiten manuales de organización y manuales de procedimientos. Un gran porcentaje de responsabilidades administrativas se inician por faltas a los manuales de procedimientos. El manual de procedimiento dice que hagas esto, no lo hiciste, entonces te inicia un procedimiento. ¿Sí? Y al momento de que nosotros, bueno, de que la Corte intenta equiparar el derecho administrativo sancionador con el derecho penal, se encuentra con esta gran diferencia. Entonces determina que para el caso de las responsabilidades administrativas en materia administrativa, esta tipicidad que debe de existir, ¿sí? Cuando se refiere a los tipos administrativos en blanco, no necesariamente es anticonstitucional. Y la justificación es que la especificidad de la actividad de la administración pública sería imposible recuperarla en una norma legislativa. Porque inclusive a nivel de la administración pública, cada una de las dependencias y entidades cambian entre una y otra con las actividades que deben de ser obligación de sus servidores públicos. ¿Me van siguiendo? ¿Quedó clara esta idea? Sí, claro, sí. Todo muy bien, gracias. Durante muchos años nosotros estuvimos obteniendo sentencias favorables del entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Porque las responsabilidades administrativas o los procedimientos de responsabilidad administrativa se iniciaban por incumplimiento de manuales. Y como la obligación no estaba contenida en la ley, entonces la Ley General la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, pues el tribunal sencillamente lo desechaba porque no había la tipicidad adecuada en el comportamiento al reproche que se estaba formulando. Bueno, esto luego se modificó y ahora hay que pelearlas todavía. Pero antes, si la obligación estaba en un reglamento o en un manual, no había forma de que te imputaran como responsable administrativamente. ¿Sí? Si les interesa esta tesis, estoy buscando su registro digital. Es el 2007412. Bien. Obviamente la conducta de acción o de omisión tiene que ser antijurídica. Esto es, tiene que ir en contra de la norma, en contra de lo que se ha determinado para que haga o no haga el servidor público. Debe de haber una culpabilidad, que es esta posibilidad de reprocharle al servidor público el actuar. Desde luego se requiere una valoración
del comportamiento más adelante lo vamos a ver, porque esto es una importante determinación para saber si es una falta administrativa grave o una falta administrativa no grave. Sí, y desde luego la punibilidad, que esto implica que deba de tener a esta tipicidad una punibilidad, debe de tener una sanción. ¿Sí? Estos son los elementos que establecen las faltas administrativas. Bien. Ya entrando de lleno a la ley, la ley trae un catálogo de lo que se consideran cuáles pueden ser las faltas administrativas que comete el servidor público. Esto en ocasiones se convierte en algo muy interesante, sobre todo las graves. Bien, recordemos que las faltas administrativas se van a dividir en faltas administrativas graves y en faltas administrativas no graves. Recordemos que las faltas administrativas graves las va a investigar y a integrar la Auditoría Superior de la Federación o el órgano interno de control, pero las va a sancionar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y las faltas administrativas no graves, pues las va a llevar a cabo todo el proceso, el órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, o en los estados, pues cada uno de los órganos internos que correspondan. Bien. Hay un referente que no necesariamente se sigue, pero puede tomarse como punto de partida, que es el daño económico que se pueda generar. Esto es en términos generales. Las faltas administrativas no graves normalmente son si el daño que se comete es menor a 200 UMAS, ¿sí? Y mensuales, perdón, y las graves son aquellas que superan esta cantidad. Las faltas administrativas que no tienen una representación económica también de manera general se consideran como faltas administrativas no graves. Vamos a ver ahora que hay unas faltas administrativas graves que no necesariamente tienen una consideración económica. Bien. Las faltas administrativas no graves son cuando se hacen omisiones o transgresiones en el cumplimiento de las atribuciones del servidor público. Sí, esto es evidente. Si yo no cumplo con mis atribuciones, estoy incurriendo en un acto que debe ser reprochado administrativamente. Aquí tenemos que tener presente algo. El servidor público, insisto, solo puede hacer aquello que le está atribuido. Si no tiene la atribución para hacerlo, no lo puede hacer. Sí, aunque hay referentes, sí, que se conocen como derivados de. Voy a tratar de poner el ejemplo más simple. Yo he buscado y me he cansado de buscar y no he encontrado la responsabilidad de ningún servidor público para contestar un oficio. Si un servidor público contesta un oficio que le fue dirigido a él y que no le está pidiendo algo, porque podríamos meterlo en derecho de petición, o si no es parte de un procedimiento, aparentemente el servidor público no podría contestarlo. Digo, estoy yéndome a un extremo, pero en el principio de legalidad no da excepciones. Entonces, dice, solo puedes hacer aquello a lo que estás atribuido. Bien, pero hay que entender que esta atribución
está relacionada con un objetivo o un fin en la administración pública. Si a mí me nombran, si a mí me nombran como encargado del área jurídica de una institución, pues debo de entender que yo estoy capacitado para realizar todas aquellas funciones que estén relacionadas con el cumplimiento del objetivo de esa unidad administrativa. ¿Sí me explico? Y entonces yo realizo actividades que probablemente no están ni dentro de un manual de organización ni dentro de un manual de procedimientos, pero que yo considero que son necesarias para mi trabajo. Entonces realizo una actividad y a la hora de que llega la auditoría dice, oye, tú hiciste algo para lo que no tenías una atribución, entonces tenías un procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿Sí? Y bueno, más adelante vamos a ver cómo se manejan estas situaciones. Pero es el principio. El principio es que yo estoy obligado a cumplir con todas mis atribuciones. Si no cumplo con mis atribuciones, estoy incurriendo en responsabilidad. ¿Sí, doctor Cano? Gabriel, ¿levantaste la mano? Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. luego me da la impresión de que sigo platicando con mi esposa, digo, con la pared. No, maestro, sí lo escuchamos bien. Bien, entonces seguramente Gabriel está atendiendo otra cosa. Ahorita que se desocupe, que nos pregunte, que nos platique. Bien. Otra obligación del servidor público es denunciar los actos o las omisiones que él identifique que cometen otras personas, otros servidores públicos en el desempeño de su trabajo. Esto se hace muy pocas veces, la verdad. Yo, salvo que tengas una inquina en contra de quien vas a denunciar, normalmente no se hace. Bien. Otra más que esta es, en los 40 años que yo fui servidor público, muchas veces estuve tentado a hacerlo, pero no pude. Es mi responsabilidad de atender las instrucciones válidas de mis superiores. Esto no tiene mayor problema. Esto no tiene mayor problema. Sin embargo, cuando se emite una instrucción que no es válida o que yo creo que no es válida, yo estaría obligado a preguntarle a mi superior por escrito que me aclare la instrucción. Digo, no sé ahora, pero cuando yo trabajaba en la administración pública, si yo hacía eso, lo tenía que hacer anexando por triplicado mi renuncia. Porque no había forma de que yo cuestionara las instrucciones de mi jefe. Podía pedirle que me orientara, pero nunca decirle, oye, ¿de veras quieres que haga esto? ¿De veras, de veritas? ¿Tú me vas a proteger cuando me llegue la justicia? ¿Sí? ¿O me vas a dejar morir solo? Bueno, es una responsabilidad que tienen los servidores públicos. Desde luego está la responsabilidad de presentar declaraciones de situación patrimonial y declaración de conflicto de intereses. Sí, se supone que del análisis de estas declaraciones de situación patrimonial es que la Secretaría de la Función Pública ha podido detectar cuando la forma de vivir de algún servidor público o la forma en la que ostensiblemente vive un servidor público no corresponde a la evolución patrimonial que ha estado señalando. Ahí me ha tocado ver la revisión de varias personas porque
no declaran todo lo que tienen que declarar. Sobre todo cuando se inició esta práctica de presentar las declaraciones, pero aún en la actualidad, algunos servidores públicos creen que entre menos pongas es mejor. Y la realidad es que lo que tienes que poner es lo que has obtenido. Desde luego, siempre y cuando puedas justificar su origen. Si no puedes justificar su origen, pues entonces ya no importa lo que hagas, ya eres un servidor público que no... Bueno, en fin, pero hay que presentar estas declaraciones. Y también la declaración de conflicto de interés. O la declaración donde pueda haber un conflicto de intereses. Si yo soy servidor público, pero además soy dueño de Canal 13, o bueno, ahora Canal 1, lo tengo que poner. Tengo que poner, si de una u otra manera yo intervengo en la decisión de la contratación de bienes, servicios, obra pública, pues desde luego no voy a poder contratar con nadie que esté relacionado con mi empresa. ¿Sí? Porque si no, bueno, estaría yo cometiendo una falta administrativa. ¿Sí? Desde luego es una obligación el darle el trato adecuado a los bienes que recibimos. ¿Sí? Se le hace especial trato a la información. Sabemos que el dueño de la información es el dueño del poder, que la información da poder. La información que en ocasiones poseemos como servidores públicos, pues en ocasiones puede ser interesante para alguien que no está relacionado con ella. Entonces hay la obligación de resguardarla, de cuidarla, de evitar que se extravíe, de evitar que se destruya. Y desde luego, nosotros no podemos hacer un uso indebido de esa información, no la podemos divulgar, no la podemos sustraer. ¿Sí? Y esto es con todos los bienes. Sí, doctor Cano, ¿tenía alguna pregunta? No, bueno, probablemente no tenga problemas con su micrófono. Dice que tiene manos libres, se le activa la manita. Ok. Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Es obligación. No, sí puso una pregunta en el chat. A ver. ¿Me la puedes leer, Bruno, por favor? Dice, si soy proyectista y me piden que dicte acuerdos en el juzgado, estoy haciendo algo que no está señalado en mis obligaciones, ¿podría incurrir en responsabilidad? Bueno, la respuesta lógica es sí. O sea, la respuesta lógico-jurídica es sí, sí puedes incluir en responsabilidad. Lo único que te sugiero es que no los firmes. O sea, si no tienes el nombramiento de proyectista, obviamente no puedes hacer proyectos. Hay que revisar el contenido de tu cédula de funciones. Si en tu cédula de funciones dice que puedes hacer proyectos de resolución, entonces sí lo puedes hacer. Si no está, no lo puedes hacer. Ahora, lo haces porque se te pide para apoyar la función del juzgado. Esto quiere decir nada más dos cosas. O ese juzgado está mal, o todos los juzgados están mal, y entonces hay que modificar la norma. En el servicio público, lo que dice Gabriel es definitivamente real. En el servicio público hacemos una cantidad de acciones que no nos corresponden y que las hacemos para que las cosas funcionen. Sí, es muy simple, o sea, si hay muchas resoluciones que emitir, pues le voy a pedir a quien yo sé que lo hace bien, que me ayude.
Pero si no es su función, él no puede firmar. Él no puede firmar como que la hizo. ¿Sí? Porque si lo firma, entonces sí estaría incurriendo en una responsabilidad. Si la resolución que él emite está firmada por él, que no es un secretario proyectista, y no le agrada al litigante, lo va a denunciar. Va a decir, ¿cómo diablos me pretenden sancionar o perjudicar o lesionar mis intereses con una resolución emitida en mi contra cuando esta resolución fue hecha por alguien que no es un proyectista? Y sí, es una responsabilidad. A lo mejor me extendí mucho, pero es una responsabilidad. Y me queda claro que tendrás que hacerlo mientras el juez te lo pida. Lo más sano pudiera ser que le pidieras que te lo solicitara por escrito. Yo sé que esto es muy complicado, yo sé que el juez no va a querer y que el juez te va a mal mirar, pero sería lo ideal. Ahora, acabamos de ver que una de las obligaciones del servidor público es cumplir las obligaciones, las órdenes válidas de su jefe. Esta es una orden legalmente no válida. Aunque te lo pida por escrito, tendrías que contestarle por escrito: oye, ¿en serio? ¿De veras quieres que haga algo que a mí no me corresponde y que no está dentro de mis atribuciones? Ni modo que te conteste que sí. Sí, entonces tú tendrías que denunciar a tu jefe. Esto tiene otra connotación. No tiene la connotación de apoyar el trabajo del órgano, como lo es en este caso, sino de evitar que se contraten inútiles, que se les pague por no hacer nada, o sea, aviadores, y que el trabajo de esa persona lo termine haciendo otra persona. Por eso se establece esta obligación. Pero podría buscarse otra redacción que permitiera, por un lado, evitar que los aviadores, que al iniciar el trabajo de una gente que no trabaja, y por el otro permitir apoyar la función del órgano, porque hay un exceso de carga de trabajo y un exceso de responsabilidad. Y cuando digo exceso de responsabilidad es que tenemos el interés y la intención de apoyar a nuestro órgano. ¿Sí, Bruno? Tengo una pregunta. ¿Qué es más recomendable? ¿Que te levanten un acta administrativa por no hacerle caso a tu titular o hacerle caso a una orden que tú sabes que es ilegal y que Bien, podría causarte pues probablemente no solo una sanción administrativa porque estás haciendo algo equivocado, sino también jurisdiccionalmente? bien. Yo creo que aquí... Te voy a dar el ejemplo. Ajá. Para hacer como amonestaciones o sanciones a los miembros del órgano, se les tiene que abrir un expedientillo y ahí certificar qué fue en qué omisión incurrió. Se le da vista para que conteste y ya se determina si es una sanción leve o grave, ¿no? Pero mi titular, el titular del juzgado, dice: no, hay que ponerlo dentro del acuerdo en donde se incurrió la omisión o la falta, decir el nombre de la persona y como acusarlo. Entonces hay criterios dentro del Poder Judicial emitidos por la Comisión de Conflictos, creo, que específicamente dice que no se pueden hacer este tipo de procedimientos dentro de un expediente jurisdiccional porque lo único que estás haciendo es agredir, pues, perjudicar al servidor público en su reputación, sino que se tiene que seguir con el trámite que está previsto en las leyes. Entonces, al titular pues no le interesa eso, solo quiere humillar a la persona y lo hace de esa forma. Obviamente tú como secretario te dice que lo hagas, entonces aquí tras la definitiva le dices que no te haga caso. Eso de solicitarle que lo haga por escrito pues es mera falacia porque jamás lo van a hacer y te van a gritonear.
hacerlo o sea, hacerle caso y luego tal vez tú denunciarlo anónimamente, o no hacerle caso y que él te inicie un procedimiento por desobediencia de órdenes. Aunque, o sea, puede ser que nada más, sin especificar nada, decir así, iniciarte el procedimiento porque no le hiciste caso a una orden que te dio y ya meterte de que decirle que pues es una orden ilegal, ¿no? Pero en este caso, ¿qué sería lo más recomendable? Ay, caray. Joder, esa está buena. Mira. Hay que atender lo que es la norma y lo que es un criterio. ¿Quién emite el criterio de que no se ponga el nombre del servidor público? Dentro de la jurisdicción creo que es la comisión que resuelve los conflictos laborales. No me acuerdo bien, es la que se encarga de ese tipo de quejas. O sea, creo que nada más realmente no es obligatorio para el juzgador, obviamente, pero pues es un criterio tomado por la entidad que resuelve estas controversias, que es lo que se debería hacer. Porque yo se lo platiqué al titular y me dijo, a mí no me interesa, yo soy el titular y aquí hace lo que yo quiero. Entonces dije, bueno. En ejemplo hipotético, esto no pasó. Creo que la respuesta la estás dando. Si no le vas a preguntar por escrito que te ratifique la instrucción que viola el criterio emitido por esta comisión, lo que tienes y lo que tienes que hacer es ponderar qué norma tiene más poder dentro de la estructura administrativa para que esa norma es la que atiendas. Como yo lo veo, tu jefe ya tomó la decisión de no acatar la sugerencia de la comisión. Y te dio la instrucción a la que sí estás obligado a cumplir de incluir el nombre. Allí en el rancho dicen que el que es mandado no es regañado. ¿Sí? Si pudieras en algún momento dejarle por escrito, decir, oiga, en cumplimiento a sus instrucciones, ya incluye el nombre de este güey en el acuerdo y se lo dejas en el escritorio. ¿Sí? ¿Le tomas una fotografía? Digo, porque me imagino que los proyectos que llevas no te firman de recibido. No, y este era un acuerdo de trámite. Lo que hice, normalmente quiero una certificación diciendo lo que pasó. Entonces yo nomás hice una certificación en la cuenta diciéndole, hubo una omisión así. Y ya en el acuerdo, que en teoría es lo que él dicta, puse todo el nombre y todo lo que pasó. Entonces al final yo nada más doy fe de lo que él está dictando. Bueno, en teoría sí debería ser. Entonces ya cualquier cosa, o sea, yo lo único que certifiqué fue la omisión que existía en el procedimiento, y ya en el acuerdo él fue el que determinó que se tenía que hacer el extrañamiento, la llamada de atención a la persona, al compañero. Entonces es como para yo cubrirme el hecho de que pues yo no fui. Esa actitud retrasó el procedimiento. No, o sea, literalmente solo fue para hacer un punto, para tratar de hacer quedar mal a esta persona, porque el expediente ya estaba en el archivo, o sea, solo fue una omisión humana, o sea, fue un error que realmente no alteró nada, o sea, no hubo ninguna consecuencia sobre eso. Bien, ¿recuerdan aquello que les platiqué recientemente del juzgado, de lo familiar, que había citado a sentencia y que luego amplió el periodo y luego emitió un acuerdo que decía, dada la razón de fulana, ordeno, dejo sin efectos las citaciones anteriores y pido que me pongan a la vista el expediente para dictar resolución? ¿Te acuerdas?
Sí, Bueno, ya vi la razón, y la razón dice que porque al secretario proyectista y ponen el nombre, sí, no presentó el proyecto oportunamente. Ahí están poniendo el nombre. No sé si en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hay ese criterio, Gabriel. ¿Tienes idea de si hay ese criterio de no poner nombres? Ah, no. o sea, mi punto es que sí se ponen los nombres cuando, o sea, cuando alguien está haciendo algo, o sea, una actuación entre sus funciones. Aquí la finalidad de ponerle el nombre de la persona era solo para exhibirlo. Ese del ejemplo que tú dices es una razón que alguien más hizo que no está realmente dentro del acuerdo que firma el titular. No sé, en el acuerdo, por lo que habías leído, no venía el nombre de nadie más, ni hizo, o sea, solo hicieron constar que eso había sucedido, no hizo nada referente e hizo lo que tenía que hacer. Aquí la finalidad de poner el nombre del servidor público era únicamente dentro del acuerdo, solo era regañarlo y exhibirlo. Fue todo lo que hizo. No tuvo ninguna otra finalidad, no alteró nada esa omisión, solo es exhibirlo dentro del acuerdo. En Y lugar de iniciar un el procedimiento acuerdo que lo tuviera. firma, el acuerdo lo firma él. Sí, No, pues está bien, no le veo. sí, pero al final el chiste es que es algo ilegal porque hay un procedimiento establecido en la ley administrativa sobre qué se debe hacer y esto es algo que no se debe hacer. Y yo le comenté, Me estás a mí no diciendo me que es un interesa, criterio. es una orden. Me estás diciendo que es un criterio. No, es un criterio que no, el por qué no se debe hacer dentro del expediente. Hay un procedimiento establecido de cómo es que se va a hacer si quieres llegar a un extrañamiento. Ah, ok. Eso me queda claro. O sea, dentro del expediente no tiene ninguna finalidad más que exhibir y humillar a la persona. Entonces no tiene ningún valor legal como extrañamiento. No, Pues entonces está bien. Está bien, o sea, porque lo que no se persigue es el extrañamiento, es la evidenciada. sí, o sea, pero mi punto es que eso podría motivar, o sea, una queja, no solo una queja administrativa por parte del servidor público al que se le hizo ese apercibimiento, esa, no sé ni cómo llamarle, sino también Así se es, considera hostigamiento laboral pues pudiera por las. ser, pero estás recibiendo instrucciones, en fin. Sí, Eh, pero Bueno. sí, Doctor ¿Me oyen León, ahora ya? ya te oímos, sí. Vaya, quería yo comentar dos cosas. La primera, al expediente solo deben de ir agregados, cosidos, las cuestiones inherentes al procedimiento jurisdiccional. Si al expediente se agrega una constancia de que un servidor público no hizo su trabajo, debe estar relacionada con la tramitología. Entonces, fulanito de tal no pasó el acuerdo, fulanito de tal no dictó el acuerdo, fulanito de tal no pasó el expediente, fulanito de tal no buscó los documentos que están en el seguro del juzgado. Bien, esto tiene una razón de ser. Estamos dándole una explicación al Las justiciable partes, claro. de por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Y entonces ahí está. En el caso que menciona Bruno, muy probablemente, bueno, primero es exhibir al compañero, pero también es invitar a la parte a que meta la queja. O sea, yo hago de tu conocimiento quién hizo una falta para que se retrasara tu procedimiento y entonces métele una queja. Él fue el que retrasó. En el caso que estaban platicando acerca de por qué se retornó un expediente para sentencia, si a mí me dicen que el proyectista no puso a tiempo el proyecto, bueno, yo inmediatamente dije, metan una queja, porque hay un responsable de por qué no sale el trabajo a tiempo. Creo que sería por allí. Gracias, Gabriel. Joel. gracias, doctor León.
Entendiendo que el nombre del curso, por supuesto, nos limita a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, no obstante, me parecería importante recordar que cada una de las actuaciones de los servidores públicos no se limita única y exclusivamente a esta. En el caso que nos proponen como ejemplo, me parece también hay responsabilidad penal. En el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos sabemos que podemos tener responsabilidad civil, penal, administrativa, resarcitoria, laboral. En fin, es muy amplio el catálogo de responsabilidades, Y para el caso concreto, se me antojaba un ejercicio ilegal, una usurpación, por ejemplo. Por eso, con el primer comentario que usted hace respecto a que pues lo recomendable sería hacerlo, pero no firmarlo, me parece que iría más o menos en el tenor de lo que en su momento García Maínez nos proponía con el mundo del ser y del deber ser. Porque efectivamente no debiera pasar así. Sin embargo, lamentable y tristemente, ocurre comúnmente que el proyectista tenga que estar haciendo acuerdos, ¿no? Por la carga de trabajo. En el mundo del deber ser, reitero, no debiera ser así, pero en el mundo real sí ocurre así. De tal suerte que cuando lo vemos en esta forma tan amplia, quizá nos ayude a responder el cuestionamiento de cuál sería lo recomendable, ¿no? Y no quedarnos únicamente a la luz de la responsabilidad administrativa, cuando vemos que podríamos incurrir en un tipo penal y quizá incluso ambos, ¿no? No solamente el ejecutante, sino el que lo está ordenando. Me lo permite, claro. Es cuanto, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Sí, desde luego, por eso comentaba yo que habría que ver si lo que está pasando es que hay una ineficiencia en el juzgado o hay una carga de trabajo. Y de una u otra manera, no se puede estar resolviendo permitiendo que una persona haga el trabajo de otra. Pero bueno, lamentablemente así sucede. Bien, ¿te quedó claro, Bruno? O lo dejamos para una plática más adelante. Sí, Bueno, está cabrón. Bueno, terminando con estas responsabilidades administrativas o estas faltas administrativas no graves. También los servidores públicos, cuando están encargados de áreas en las que están relacionados con la contratación de la contratación de compras, de prestación de servicios, de obras o de servicios relacionados con las mismas, deben de verificar que la constitución de las empresas y sus modificaciones para asegurarse de que los socios o los integrantes de los consejos de administración o quienes ejerzan algún poder de decisión dentro de la empresa no caigan dentro de los supuestos de conflicto de interés que marca la norma. ¿Sí? Entonces tienen estas obligaciones que se han impuesto para evitar que se hagan asignaciones que no beneficien a la administración pública. Bien. Bien, estas faltas administrativas no graves, comentábamos hace un momento que se hablaba de las 200 UMAS mensuales. En ocasiones puede haber una falta administrativa que se cometa, que se genere un daño, desde luego cuando hay un beneficio para el servidor público o un lucro que se obtenga a lo que él no tenga derecho, sin importar el monto, es una falta administrativa grave, ahí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Pero si el daño que se causa, aun cuando supere las 200
las 200 UMAS mensuales, son de manera culposa, son por negligencia, por un descuido del servidor público, un accidente, un caso fortuito, desde luego, se puede considerar primero que se clasifique como una falta administrativa no grave, o inclusive que no se sancione. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Bien. Estas en términos generales son las faltas administrativas no graves. Errores en la supervisión, algún error en la realización de un procedimiento, en fin, este tipo de actividades que luego las contralorías o las áreas de auditoría, cuando hacen sus auditorías, los detectan. Sí, hay una falta administrativa, pero la falta administrativa no representa un daño. El daño que representa es un daño menor o fue un daño por negligencia. ¿Sí? Bien, ahora, las faltas administrativas graves se relacionan con una serie de actividades. Las faltas administrativas graves son para los servidores públicos o son para los particulares. Los particulares que tienen relación con la administración pública. Recordemos aquella definición del artículo 108 constitucional que dice que aquel que desempeñe un empleo, cargo o comisión con el servicio público. Cuando yo me relaciono como particular contratante con el servicio público, en este momento estoy aceptando para mí el cumplimiento de la normativa que se exija para lo que yo estoy haciendo a los servidores públicos. Y soy tan responsable como ellos de las faltas que se puedan acometer. Bien. Las faltas administrativas graves, cuando se refieren a favores, a prebendas, a beneficios, a dinero, se relacionan con las acciones de solicitar, exigir, aceptar, obtener, recibir, pretender obtener, u ofrecer o entregar, ¿sí? Algo que está fuera de lo que marca la norma. No es necesario que yo para una falta administrativa reciba dinero. Basta y sobra con que lo solicite. Basta y sobra con que me lo ofrezcan y lo acepte, aunque no lo haya agarrado, aunque no me lo hayan depositado, aunque no me lo hayan transferido. ¿Sí? Esto puede ser para mí, ¿sí? O a través de terceros, que pueden ser mi esposa, mis hijos, mi padre, mi abuelo, mis nietos, mis bisnietos, mi tatarabuelo, mis tataranietos, mi hermano, mi tío, mi primo, mi sobrino, mi cuñado, mi esposa, mi suegro, cualquier persona que esté relacionada conmigo, ¿sí? Que tenga un parentesco directo hasta el 4º grado o afín hasta el 4º grado, que reciba algo que la beneficie y que yo me comprometa a hacer o no hacer algo a lo que estoy obligado, entra en una falta administrativa grave. ¿Sí? Si es mi cuate, mi compadre, mi cuate de borrachera, mi cuate de dolor, mi compañero de Alcohólicos Anónimos, tampoco lo puede hacer. Si es mi prestanombres, o sea, cualquier persona que esté relacionada conmigo y que se pueda comprobar esa relación, si obtiene un beneficio y yo a través de eso hago o dejo de hacer algo a lo que estoy obligado, es una falta administrativa grave. ¿Sí? Esto tiene que ser realizado con motivo, tiene que estar en relación con mis funciones o ser con motivo de ellas. ¿Sí? Entonces, cualquier pretensión de beneficio, de obtener algo que no esté relacionado con mis ingresos que marca mi salario, está dentro de faltas administrativas graves.
Puede ser dinero, valores, bienes muebles, bienes inmuebles. Puede ser que compre yo una casa a un valor bajo. Puede ser que me la presten sin que yo pague la renta. Puedo pagar una renta a bajo precio. Me pueden vender algo a un valor notoriamente inferior. Pueden, en fin, a todo aquello que pueda considerarse que está afectando mi objetividad en mi labor, se puede encuadrar para la comisión de faltas administrativas graves. Bien, vamos a platicar sobre las faltas administrativas específicas tipificadas que marca la ley. ¿Sí? Algunas de estas se identifican con los delitos, ¿sí? Como cohecho, como peculado. El tipo penal del delito puede ser distinto del tipo administrativo, aunque la conducta sea la misma. ¿Sí? Bien, empezaremos por si no tienen inconveniente, el mismo orden que marca la ley. No me digan, esto la ley lo contempla en los artículos 51 a 64 ter de la ley, ¿ok? Delito de cohecho, ya sabemos que el cohecho es obtener un beneficio adicional, ¿sí? O no devolver, esto es prácticamente administrativo, no devolver el pago salarial que me den de más. ¿Sí? Si alguien le agregó un cerito a mi sueldo, pues, y no lo devuelvo, estoy cayendo en el delito perdón, la falta administrativa de cohecho. Sí, el peculado que se identifica con el uso o apropiación ilegal de recursos públicos. Recordemos que los recursos públicos son recursos materiales, recursos humanos o recursos financieros. Durante algún sexenio se tuvo una práctica muy común de utilizar a los elementos del ejército o de la policía para realizar obras de construcción de inmuebles propiedad de alguno de los jerarcas de aquel entonces. Está documentado una casa que hizo un jefe de la policía de la Ciudad de México, en Guerrero, le llamaban el Partenón. Fue hecha con policías y con soldados. Ellos fueron los trabajadores que hicieron la casa, obviamente con el pago de su trabajo como soldados. No tiene nada que ver con el Tren Maya ni con nada, ¿no? Son otras cosas, ¿ok? El desvío de recursos públicos, ¿sí? Que es la asignación o determinación de recursos públicos a bienes, perdón, a fines o a proyectos que no están considerados dentro de los programas, ya sea ya sea pagos fuera de tabulador, ya sea asignación de créditos, ya sea asignación de bonos, ¿sí? Ya sea la compra de bienes que no son utilizados para el servicio público. Todo es desvío de recursos públicos y es falta administrativa grave. El uso indebido de la información. Sí, el uso indebido de la información es el manejo de la información que el servidor público tiene por razón de su función, cuando esta puede ser confidencial o puede dar criterios para la realización de actividades fuera de la norma. Sí, aquí hablamos del manejo de la información privilegiada, sí, que no es una información, es una información que no debe de ser de dominio público. El uso indebido de la información para la falta administrativa, se extiende esta limitación del manejo hasta un año después de haber cesado el servidor público en sus funciones. Esto es,
de lo que yo tuve conocimiento como servidor público en mis funciones, no lo puedo utilizar, no lo puedo usar, no lo puedo entregar hasta un año después de haber salido de mi trabajo como servidor público. Bien. Otra falta administrativa grave es el abuso de funciones, que es ejercer atribuciones que no han sido conferidas, ¿sí? O a través de estas realizar actos arbitrarios para generar un beneficio o causar un perjuicio. Este abuso de funciones se da principalmente o se tiene principalmente identificado en el famoso charolazo. Sí, si yo pretendo obtener que no me levanten una infracción y hago uso del servicio, del trabajo que yo hago, si yo pretendo no cumplir con los requisitos para la obtención de un permiso, de una licencia, haciendo uso de mi posición en el trabajo, es un abuso de funciones. Hay para ciertos servidores públicos, y en ciertas instituciones un trámite que se le llama trámite privilegiado. No sé si sigue funcionando, esto yo lo veía cuando todavía trabajaba. Sí, si querías obtener un pasaporte y trabajas no un pasaporte diplomático, un pasaporte normal, y trabajas en alguna secretaría con nivel de director general o más, hay una oficina en Relaciones Exteriores donde atienden, o había, no sé, atendían a los servidores públicos y bueno, sacaban su pasaporte en un momento. Ahora, realmente como ya no es tan conflictivo, bueno, pues probablemente esto haya dejado de funcionar. Por reciprocidad también a ciertos servidores públicos, representantes importantes de los poderes, la entrega de visas, insisto, tampoco en pasaportes diplomáticos, en pasaportes normales, podías obtener algún trato preferenciado para obtenerlo, pero esto estaba institucionalizado. ¿Sí? Bien, también cuando un servidor público interviene en un asunto en el que él tiene un conflicto de interés, se considera una falta administrativa grave. Y aunque no tenga ningún beneficio, nada más con que participe, pero si encima obtiene algún beneficio, bueno, pues más aún, ¿no? El mentir en la declaración de situación patrimonial o en la declaración de conflicto de intereses se considera una falta administrativa grave. De hecho, se considera como un principio o una presunción de enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto. Sí, entonces, es cuando mientes en la declaración, no cuando no la presentas, sino cuando mientes. También es falta administrativa grave la simulación de acto jurídico, que es utilizar una personalidad jurídica distinta para obtener recursos públicos en tu favor. El tráfico de influencias, como lo comentábamos, también es tipificado como falta administrativa grave. El encubrimiento, que se considera el ocultamiento de actos o omisiones que pueden constituir faltas administrativas, es una falta administrativa grave. Sí, en la simulación de acto jurídico se sanciona
con 5 o 10 años, de 5 a 10 años de inhabilitación. ¿Sí? Bien, el desacato, que también es una falta administrativa grave, que es no dar respuesta a un requerimiento de una autoridad con capacidad jurídica para dirigirlo hacia nosotros. Esto es, no atender los requerimientos de las contralorías, no atender los requerimientos de los juzgados, no atender los requerimientos de las autoridades electorales, no atender los requerimientos de las comisiones de derechos humanos. Esto constituye la falta administrativa grave de desacato. ¿Sí? Y, y aquí en el desacato, para la constitución de la falta administrativa, no importa que se te hayan impuesto medidas de apremio. Ahorita, más adelante vamos a ver algunas medidas de apremio de las que puede hacer uso la autoridad, que son prácticamente las mismas que tienen los jueces. No importa que se te hayan impuesto medidas de apremio, si no cumples con lo que se te está ordenando, puedes caer en una responsabilidad administrativa, una falta administrativa grave por desacato. El nepotismo es una falta administrativa grave. Ya sabemos que es participar directa o indirectamente en la designación, selección, contratación de una persona con la que tenga un parentesco, una relación personal, familiar o de negocios, parentesco consanguíneo hasta el 4º grado, y y aquí por afinidad hasta el 2º grado. La afinidad es del matrimonio, pero también se considera que puede ser del concubinato. ¿Sí? Si yo participo en la contratación, selección o designación de una persona que se encuentra en estas condiciones, estoy incurriendo en nepotismo. Otra falta administrativa grave es obstrucción a la justicia. Sí, que es en mi función de servidor público, integrante de una contraloría o de un órgano interno de control, cambiar una conducta grave a no grave. Si esta falta administrativa, cuando es grave, la pongo en no grave, estoy incurriendo en obstrucción de la justicia, o no iniciar un procedimiento administrativo, o revelar la identidad de los denunciantes cuando estos han solicitado que permanezca su identidad oculta. Incurro en obstrucción de la justicia y es una falta administrativa grave. Se han agregado dos faltas administrativas graves a la ley que por razones de prevalencia hicieron necesario que se incurrieran. Uno, es derivado de esta Ley Federal de Austeridad Republicana. Se establecieron ciertos criterios para la actuación en relación con fideicomisos públicos. Cualquier falta a las disposiciones que marca esta ley, no importa del tamaño que sea, cualquier falta de estas se considera como falta administrativa grave. Y la otra, que es la omisión de enterar las cuotas o los descuentos al ISSSTE. Yo como institución pública recibo la parte presupuestal que me corresponde de dar mi parte al IMSS y recibo las retenciones que le hago a los trabajadores. Y recibo los descuentos que le hago por los préstamos, por la compra de casas, por la compra de vehículos, por los préstamos en dinero que reciben. Esto, si yo no lo entero al IMSS, al ISSSTE oportunamente, incurro en una falta administrativa grave. ¿Sí? Bueno. También los particulares, estas son las faltas administrativas graves para los servidores públicos. También los particulares caen en faltas administrativas. ¿Sí? Para ellos se han identificado siete faltas administrativas que están relacionadas
con las faltas administrativas graves de los servidores públicos. Sí, que es el soborno, que es ofrecer, entregar, prometer beneficios individuos al servidor público para que haga o deje de hacer algo. La participación ilícita en procedimientos administrativos. Esto es cuando yo estoy sancionado y he sido inhabilitado o estoy impedido para actuar o estoy limitado legalmente, lo haga a través de otra persona, le diga a fulanito, oye, participa por mí, ¿sí? Esa persona que participa por mí y yo seremos sancionados por participación ilícita en procedimientos administrativos. También el tráfico de influencia para inducir a la autoridad. Si yo soy el hermano de alguien importante, no importa que me llame Pío, voy y le digo, oye, pues dame este contratito o sácame esto rápido. Aquel va a estar muy agradecido. Bien. Si yo hago esto sin ser servidor público, estoy haciendo perdón, estoy utilizando un tráfico de influencia para inducir la actividad o la omisión de la autoridad. Desde luego, si el particular utiliza información falsa para poder acceder a contratos, información adulterada, que modifique el cumplimiento de los requisitos, en fin, cualquier cosa, es una falta administrativa grave de particulares. Y desde luego la obstrucción en las facultades de investigación. ¿Sí? Si a mí me está investigando la autoridad administrativa dentro de un procedimiento y yo obstruyo, no le doy la información, me escondo, estoy incurriendo además en otra falta administrativa que es esta falta administrativa de obstrucción a la justicia. ¿Sí? Perdón, la obstrucción de las facultades de investigación. Decíamos, bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Suponiendo que sigan despiertos, ¿tenemos alguna pregunta para ti? Pero mira, sí estoy despierta, por el momento no hay Ok. pregunta. Bueno, gracias. Las facultades de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescriben para faltas no graves en 3 años y para faltas administrativas graves en 7 años. Bien, lo que resta de la plática es lo relacionado con el procedimiento en sí de responsabilidad administrativa. En este momento lo dejaríamos hasta aquí por hoy. Si no tienen inconveniente, nos vemos en 15 días para concluir esto. Que lo que sigue es realmente muy fácil, es muy similar a cualquier otro procedimiento, tiene algunas especialidades, algunas particularidades que a lo mejor vale la pena mencionar, pero bueno, ya veríamos lo que sería lo subsecuente. Bien, si no hay alguna pregunta, algún comentario, alguna consideración, alguna mentada de madre adicional, pues yo les agradezco su presencia, les agradezco que nos hayan acompañado esta tarde y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Buena tarde. Hasta luego.